Imagínate a un hombre que asesinó a más de 300 niñas y salió libre. El monstruo de los Andes, Pedro López, no solo aterrorizó a 3 países, sino que también engañó a las autoridades hasta el final. ¿Alguna vez has estado en un pueblo pequeño, donde todo parece detenido en el tiempo? Ambato, en Ecuador, era así. En 1979, las mañanas comenzaban con el sonido de los vendedores preparando sus puestos en la plaza central. Era un lugar donde todo el mundo se conocía, una ciudad sencilla y tranquila, hasta que las chicas empezaron a desaparecer. Hortensia Lozada era una de esas niñas. Tenía solo 9 años, vendía periódicos para ayudar en casa. Ese día, mientras el sol aún estaba bajo en el cielo, un hombre extraño se le acercó. Parecía amable, dijo que estaba perdido y que necesitaba ayuda para encontrar el camino. Hortensia, con un corazón de oro y siempre dispuesta a ayudar, aceptó acompañarlo. La última vez que alguien la vio, caminaba hacia las afueras de la ciudad, con un hombre a su lado, y después de eso, desapareció para siempre. La madre de Hortensia quedó desesperada. Buscó por todos lados, preguntó a vecinos, amigos, incluso a extraños. Nadie había visto nada, y esa desaparición, a pesar de ser devastadora, aún no había preparado a esa pequeña comunidad para el terror que estaba por venir. Ambato aún no sabía, pero estaba siendo casada. No fue solo Hortensia. María Mazabanda envió a su hija al mercado, y ella también no regresó. Eva Nova, de solo 9 años, desapareció después de llevar comida a su padre. Las niñas desaparecían sin dejar rastro, y la ciudad comenzaba a hundirse en el miedo. Las calles que antes estaban llenas de vida estaban vacías. Las niñas eran mantenidas en casa, y nadie se atrevía a salir después del anochecer. Ahora, el centro de la ciudad estaba tenso. En la plaza, donde antes resonaban las risas, ahora el silencio pesaba en el aire. Lo único que aún se movía eran los rumores. Nadie sabía quién o qué estaba detrás de todo eso. Las familias estaban al borde de la desesperación. La policía parecía perdida y los cuerpos empezaron a aparecer, uno tras otro. Las jóvenes eran encontradas en áreas rurales, todas víctimas de un crimen que nadie podía comprender. Pedro López llegó a Ambato como un extraño. Era bajo, de habla suave, un rostro común. Nadie imaginaría lo que escondía detrás de esa sonrisa. López tenía un método. Se acercaba a las niñas en los mercados, les ofrecía dulces o simplemente pedía ayuda, siempre con un tono amable. Era esa falsa bondad la que hacía que confiaran en él, y, cuando las tenía solas, las llevaba lejos, donde nadie podría oír sus gritos. Ambato estaba al borde de un colapso. La policía intentaba, sin éxito, encontrar cualquier pista que vinculara las desapariciones. Pero Pedro López, el hombre que sería conocido como el monstruo de los Andes, era cuidadoso. Sabía cómo mezclarse, sabía cómo desaparecer, de la misma manera que sus víctimas. Pero todo cambió aquella mañana en que Carlina Ramón estaba en el mercado vendiendo comida. El hombre se le acercó, fingiendo interés en sus platos, pero no era la comida lo que miraba. Sus ojos estaban fijos en la hija de Carlina, una niña de 11 años. La chica percibió la mirada de él, esa mirada que hizo que su estómago se revolviera. «Mamá, él quiere que me vaya con él», dijo asustada. Y fue entonces cuando Carlina se dio cuenta. El hombre frente a ella no era solo un cliente cualquiera, estaba al acecho. Antes de que pudiera escapar, Carlina gritó pidiendo ayuda, y en segundos, una multitud furiosa se formó alrededor del hombre. Él intentaba negar, suplicando diciendo que era inocente, pero la comunidad ya estaba harta de promesas vacías. Lo sujetaron a Pedro López hasta que llegara la policía. Apenas sabían que ese hombre, con una apariencia tan común, era el responsable de la desaparición de cientos de niñas. La historia de Pedro López es una inmersión profunda en la mente de un asesino en serie implacable, alguien que aprendió a esconderse a la vista de todos y que dejó un rastro de dolor por donde pasó. Este fue solo el inicio de uno de los casos más terribles de la historia, donde una ciudad pacífica se convirtió en el escenario de una caza al monstruo. La tensión estaba en el aire desde el momento en que Pedro López fue detenido por la multitud. La policía lo llevó, pero nadie en la ciudad de Ambato estaba completamente tranquilo. Todavía había muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Cuántas vidas había destruido? Y sobre todo, ¿cuántas chicas todavía estaban por ahí, enterradas en algún lugar, esperando ser encontradas? En la comisaría,
Pedro permaneció en silencio. Al principio se negaba a decir cualquier cosa. Los policías intentaban de todo, amenazas, promesas, pero él seguía en silencio. Era como si, para él, de alguna manera, el juego aún lo tenía. Sabía que tenía algo que todos querían, la verdad. Pero, ¿qué es la verdad para un hombre como él? Para alguien que pasó toda su vida engañando, manipulando. ¿Será que él creía en sus propias mentiras? Fuera de la comisaría, los padres rodeaban el edificio, con sus rostros marcados por la desesperación. Cada mirada perdida reflejaba una pregunta que nunca saldría de sus mentes. ¿Será que mi hija todavía está viva? El silencio era cortado por gritos de dolor que resonaban en la noche, como si la propia ciudad estuviera llorando. ¿Puedes imaginar la desesperación de una madre que no sabe si su hija está viva o muerta? Y peor, sabiendo que el hombre que puede haber destruido su vida está a pocos metros de distancia, encerrado, pero aún inalcanzable. Muchos padres gritaban afuera, clamando por justicia, mientras los policías intentaban mantener el orden. Finalmente, uno de los capitanes de la policía, Pastor Córdoba, decidió intentar un enfoque diferente. Entró en la sala de interrogatorios solo, dejando a todos los demás afuera. Se sentó frente a Pedro y, en lugar de presionarlo, comenzó a conversar calmadamente. La estrategia era simple: intentar crear una conexión. Córdoba sabía que tenía que ganar la confianza del asesino si quería alguna confesión. Pedro, dijo, quiero entender lo que pasó. Quiero saber quién eres realmente. Pedro lo miró por un momento desconfiado, pero algo en la manera en que Córdoba hablaba hizo que se relajara un poco. Poco a poco, cuando Pedro finalmente rompió el silencio, lo que dijo congeló el aire de la sala. Hablaba de sus víctimas como si fueran muñecas rotas, objetos desechables. Para él, la vida humana no tenía más valor que un juguete tirado. Cada palabra suya era un golpe al corazón de quienes lo escuchaban. Ahora, imagina ser el padre de una de esas chicas. Escuchar a este hombre que destruyó tu familia, hablar de tu hija como si fuera un juguete desechable. La rabia ardía dentro de cada padre, cada madre, pero lo peor fue cuando Pedro comenzó a guiar a la policía hasta los cuerpos. Pedro los guiaba a través de densos bosques, como si estuviera conduciendo un espectáculo macabro. Cada paso revelaba una nueva tumba. Sonreía como quien desenrolla una alfombra roja para su gran final. Aquí, dijo, señalando una zona cubierta por hojas y tierra. Los policías empezaron a cavar, y pronto el olor a muerte invadió el lugar. El cuerpo de una de las chicas fue encontrado, ya en descomposición, pero aún con el vestido que llevaba el día que desapareció. Las lágrimas corrían por el rostro de los familiares que estaban cerca, mientras Pedro observaba todo con una mirada vacía. ¿Sentía algo? ¿Algún arrepentimiento? Con cada cuerpo encontrado, la presión sobre la policía aumentaba. Toda la ciudad quería una respuesta rápida, pero, más que eso, querían venganza. Y cuanto más cuerpos se encontraban, más claro se volvía el tamaño de la monstruosidad de Pedro López. No era solo un asesino en serie, era algo más, alguien que parecía haber perdido cualquier rastro de humanidad. Pedro estaba llevando a la policía al lugar donde había enterrado a una de sus primeras víctimas en Ambato, una niña llamada Hortensia que vendía periódicos. El aire estaba pesado, la tensión casi palpable. Mientras caminaban por un puente desierto, Pedro se detuvo de repente, miró al suelo y sonrió. Fue aquí, dijo, señalando una zona bajo el puente. Los policías comenzaron a cavar, y lo que encontraron allí fue una visión que nunca olvidarían. Los huesos de Hortensia estaban esparcidos, y pedazos de periódico aún estaban pegados a su piel putrefacta. La imagen fue devastadora para todos allí, y muchos de los policías tuvieron que alejarse, incapaces de soportar lo que veían. Pero Pedro se quedó allí, observando, como si admirara su propia obra. Pero fue en ese preciso momento, en medio de esa escena devastadora, cuando todo cambió para siempre. La rabia, el odio contenidos en los corazones de todos explotaron de una vez. Los padres de las chicas, los policías, toda la ciudad quería justicia. Querían ver a ese hombre pagar por cada vida que quitó. Pero, ¿sería la justicia? ¿O Pedro López ya estaba un paso adelante, esperando el momento adecuado para escapar, una vez más? Mientras los policías miraban los restos mortales de Hortensia, el silencio invadió el lugar. Lo único que se oía era el sonido amortiguado de las palas golpeando la tierra y el murmullo del viento pasando por debajo del puente. El polvo se levantaba en el aire mientras los hombres trabajaban, pero nadie se atrevía a decir una palabra. El fuerte olor a descomposición se mezclaba con el aroma de hojas húmedas y tierra mojada, creando un ambiente pesado, asfixiante. Uno de los policías tuvo que alejarse. Su estómago ya no, murmuró uno de los investigadores, apretando su sombrero contra el pecho. Y él está allí,
allí, como si nada hubiera pasado. La desesperación era visible en el rostro de los policías, que ahora miraban de frente al monstruo que atormentaba su ciudad. Pero ¿qué más podían hacer? Ya estaba preso, ya había confesado. Pero, ¿cómo castigar a alguien que no siente nada? ¿Cómo mirarlo y no querer justicia inmediata? ¿Puedes imaginar lo que pasaba por la cabeza de los padres de esas chicas? El dolor de ver a sus hijas tratadas como objetos, desechadas en lugares que apenas podían llamarse tumbas. ¿Cuántas noches se quedaron despiertos, esperando, rezando por una noticia que nunca llegó? Ahora, todo lo que quedaba eran huesos y recuerdos. Recuerdos manchados por la violencia de un hombre que parecía incapaz de sentir algo más que una extraña satisfacción. Tras el descubrimiento de Hortensia, las reacciones en Ambato fueron inmediatas. La noticia se esparció como fuego. Las calles, antes tomadas por el miedo silencioso, ahora vibraban con la furia de una comunidad que quería venganza. La gente empezó a reunirse frente a la comisaría, exigiendo que Pedro fuera entregado a ellas. «Él no merece vivir», Zrenia gritaban algunos. Otros solo lloraban, impotentes ante el dolor. Pero todos sentían lo mismo, una necesidad desesperada de justicia. El capitán Córdoba, que hasta entonces había logrado mantener cierto control de la situación, sabía que el tiempo se estaba acabando. Veía la mirada en los ojos de la gente, la rabia ardiendo detrás de las palabras. Una madre, con el rostro marcado por las lágrimas, sostenía una foto de su hija desaparecida contra el pecho. Sus ojos estaban fijos en la comisaría, como si esperar fuera su última esperanza. Ella tenía solo 10 años. Solo 10 años, repetía, casi en trance. Córdoba se acercó a ella. ¿Pero qué podría decirle? ¿Que Pedro quedaría preso? ¿Que eso bastaba? No, sabía que para esas familias eso nunca sería suficiente. Y Pedro observaba todo, tranquilo, con una leve sonrisa en el rincón de los labios, como si supiera algo que nadie allí imaginaba. ¿Será que ya planeaba su próxima jugada? Cuando los gritos de la multitud llegaban a su celda, solo sonreía, una sonrisa que helaba la sangre de cualquiera que lo viera. «No me atrapan», dijo a uno de los guardias con voz baja y arrastrada. «No ahora, no aquí». ¿Será que tenía razón? ¿Será que la justicia que todos esperaban nunca llegaría? Mientras pasaban los días, el miedo de que Pedro escapara, de alguna manera, aumentaba. Después de todo, ¿cómo un hombre que ya había matado a cientos de niñas podría ser castigado con solo una prisión de 16 años? La gente se preguntaba si el sistema estaba preparado para lidiar con alguien tan monstruoso, o si, como muchos temían, acabaría saliendo libre para matar de nuevo. La multitud seguía creciendo, y la policía tenía dificultades para controlar las emociones de la gente. Eran padres, hermanos, abuelos, todos unidos por el dolor de perder a alguien. ¿Alguna vez has sentido tanta rabia que apenas puedes controlarte? Así era exactamente como se sentían esos padres. La presión aumentaba cada minuto y el miedo de que algo mayor explotara flotaba en el aire. Córdoba sabía que, si no actuaba rápido, la situación se saldría de control. Pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo lidiar con una ciudad entera que quería justicia con sus propias manos? Córdoba intentaba mantener la calma mientras las voces de la multitud se hacían más fuertes. El calor del día parecía empeorar la situación. La gente sudaba y gritaba, y el sonido resonaba por las paredes de la comisaría. Los gritos de «justicia» se hicieron más fuertes, y Córdoba sabía que estaba al límite. Si lograban pasar por las puertas de la comisaría, no habría forma de impedir lo que podría sucederle a Pedro. Y, en el fondo de su mente, Córdoba se preguntaba, ¿será que él mismo podría impedirlo? ¿Será que alguien allí realmente quería detener lo que podría sucederle a Pedro López? La tensión era palpable y todos sabían que estaban al borde de algo irreversible. El capitán Córdoba, observando la situación desde dentro de la comisaría, sabía que estaba perdiendo el control. Veía los rostros de los padres, sus expresiones endurecidas por el dolor y la desesperación. Cada grito de justicia llevaba una intensidad que no podía contener por mucho más tiempo. Por otro lado, Pedro López estaba sentado en su celda, ajeno al caos afuera. Parecía relajado, incluso satisfecho con la atención que estaba recibiendo. No había señal de remordimiento en su rostro, ningún indicio de que comprendía la devastación que había causado. Para él todo eso era casi un espectáculo. Pero, ¿sería posible que alguien que cometió tantos crímenes terribles pudiera realmente ser tan indiferente? ¿Será que en algún momento paso de tomar la comisaría? Córdoba sabía que,
Si eso sucedía, no habría forma de impedir que la rabia se transformara en violencia. La gente clamaba por justicia inmediata, pero el sistema, ineficaz y lento, parecía incapaz de saciar su sed de venganza. Para ellos, la idea de ver a Pedro López tras las rejas por solo 16 años era una broma cruel. Córdoba tenía que actuar. Sabía que mantener a Pedro en la comisaría solo alimentaría la desconfianza de la multitud. Entonces tomó la decisión de transferirlo a otra prisión, en un lugar más seguro. Mientras la noche caía sobre Ambato, la transferencia se realizó apresuradamente, con Pedro siendo escoltado por varios policías, sus miradas fijas en mantener a la multitud alejada. Pero incluso con la salida de Pedro, el sentimiento de injusticia flotaba en el aire. Las familias de las víctimas sentían que, de alguna manera, el sistema los había fallado. La transferencia de Pedro no fue el fin del sufrimiento. Los cuerpos de las chicas seguían siendo encontrados en fosas por toda la región, cada uno representando una vida que nunca sería vivida, una familia destruida. La policía continuaba siguiendo las indicaciones de Pedro, cavando en los lugares que él señalaba con una precisión perturbadora. Después de semanas de búsquedas, el número oficial de cuerpos exhumados llegó a 57, pero había un consenso silencioso entre los investigadores. Ese número era solo una fracción del total. Pedro hablaba de más de 300 víctimas, repartidas por varios países. El shock que invadió Ambato ahora era compartido por toda Sudamérica. La brutalidad de Pedro López estaba más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Era como si el propio mal hubiera encontrado forma humana y nadie supiera cómo lidiar con ello. Sin embargo, para la ley ecuatoriana, Pedro López era solo otro criminal. Fue condenado por los asesinatos que confesó, pero la sentencia máxima que el país podía dar era de 16 años de prisión. La idea de que, después de todo lo que hizo, quedaría tras las rejas por tan poco tiempo, parecía un insulto para las familias de las víctimas. ¿Cómo es esto justo? Component Placement preguntaba uno de los padres. ¿Cómo puede un hombre destruir tantas vidas y aún así andar libre después? Y así, en 1994, Pedro López fue liberado por buen comportamiento, después de cumplir solo 14 años. Cuando la noticia de su liberación llegó, el miedo que antes se escondía en cada esquina resurgió aún más fuerte. Pero ¿sería Pedro, ahora más viejo, aún el mismo monstruo? ¿O el miedo a su regreso era, en realidad, el miedo de lo que él había dejado atrás, dentro de cada uno, y entonces desapareció? Hasta hoy nadie sabe el paradero de Pedro López. Algunos creen que volvió a matar, moviéndose de ciudad en ciudad, sin dejar pistas. Otros piensan que pudo haber sido asesinado por algún familiar en busca de venganza. La verdad es que su destino permanece como un misterio. Pero tú, ¿cómo te sientes sabiendo que alguien como Pedro López puede estar ahí, afuera, libre? ¿Sería posible que él haya cambiado? ¿O los monstruos así nunca se detienen? Deja tu comentario y dime qué piensas. ¿Alguien como Pedro puede ser rehabilitado? ¿O el mal que hizo nunca podrá ser redimido? Al final, el caso de Pedro López nos deja una reflexión amarga. A veces, la justicia falla. A veces el mal no recibe el castigo que merece. Y lo peor de todo es saber que, por más que las heridas sean profundas, la sensación de impotencia puede ser aún mayor. Para las familias de Ambato, no quedó nada más que los recuerdos. La historia de Pedro López es un recordatorio aterrador de que no todos los monstruos se esconden en las sombras. Vivió entre la gente, engañando y manipulando, mientras cientos de niñas desaparecían. Lo más aterrador es saber que, a pesar de sus atrocidades, estuvo libre, desapareciendo en el mundo, sin dejar rastros. Y, cazadores de misterios, es precisamente esto lo que nos hace pensar. ¿Qué lleva a una persona a tanta maldad? ¿Será que el mal es algo que nace con la persona o es una consecuencia de traumas que nunca fueron curados? Esa es el tipo de pregunta que queda en nuestra mente mucho tiempo después de que la historia termina. Si has visto hasta aquí, comenta "Soy un cazador de misterios" en los comentarios para que sepa que has seguido hasta el final. Y no lo olvides, suscríbete ahora y ayuda a desentrañar los secretos más oscuros de la mente humana. Así, no perderás ninguno de los próximos vídeos, donde continuaremos investigando otros casos que nos dejan sin dormir. En el próximo vídeo, prepárate para otra inmersión oscura, un asesino que parecía inofensivo, hasta que reveló el verdadero terror. ¿Crees que conoces el mal? Espera. Cazadores de misterios. ¿Tenéis algún caso que os gustaría ver en el canal? Dejad vuestras sugerencias en los comentarios. Puede ser sobre asesinos en serie, crímenes sin resolver,
resolver o misterios que aún desafían a la justicia. ¿Quién sabe? El próximo misterio que investiguemos podría ser el que indicáis. Si os gustan las historias que remueven lo psicológico y revelan los secretos más profundos de la mente humana, el próximo vídeo es para vosotros. Haced clic ahora y descubrid otro caso que os dejará sin aliento. Preparadnos para adentrarnos en una mente aún más oscura. Estad atentos, porque el mal puede estar más cerca de lo que imagináis. Hasta la próxima investigación.